desde muchos ángulos es un domingo como muchos otros, ¿no? Pero el hecho de que estemos despidiendo un año y que el otro domingo estemos entrando en un nuevo año, ya estemos en un nuevo año, hace que nuestra disposición, que nuestra actitud pueda ser diferente, que estemos pasando por un momento en el que estemos pensando en cosas que otros domingos del año no estamos pensando. Y me encanta que justamente el día de hoy vayamos a estudiar el texto que vamos a estudiar. Porque vamos a ir a una historia en el libro de Josué en la que justamente el pueblo de Israel estaba pasando por algo similar. Estamos en la serie de Josué, la estamos estudiando al final de cada mes. Ya hemos estudiado el capítulo 1 y el capítulo 2. Y hoy vamos a estar en los capítulos 3 y 4. Y en estos capítulos, por fin, Israel va a cruzar el río Jordán y va a entrar a poseer la tierra que Dios les ha entregado. Y obviamente este momento para ellos no tiene el mismo peso que el hecho que estemos cambiando de año. O sea, para ellos este momento era algo excepcional. Nosotros estamos pasando por un momento un poco especial, ¿no? Pero que no tiene el mismo peso. Pero para que entendamos el peso que tenía esto para Israel, tenemos que recordar que 40 años o algo más de 40 años antes de lo que vamos a leer hoy, Israel estaba en Egipto, eran esclavos, eran oprimidos por Faraón y por su pueblo. Sus hijos estaban siendo asesinados de manera sistemática por los egipcios para que ellos no se multiplicaran. Sus vidas estaban llenas de trabajo forzoso, de persecución, de opresión. Y entonces Dios levantó un hombre que se presentó ante el faraón y le dijo: Jehová me ha dicho, deja ir a mi pueblo. Pero Dios, y la escritura es muy clara, Dios mismo endureció el corazón de Faraón para que éste se resistiera. Y entonces, en 9 ocasiones, Dios envió una plaga y después Dios volvía y endurecía el corazón de Faraón para que éste se resistiera a dejar ir a Israel de Egipto. Y llegamos a la 10ª y última plaga. Dios decidió dar muerte a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Todo animal y todo hombre iba a ver su primogénito morir. Y entonces Él establece que ese momento iba a ser el inicio del calendario de su pueblo. Y le dice a su pueblo: este os será principio de meses. Y en el día 10, ustedes van a sacrificar a un cordero, el cordero pascual. El día 10 del mes primero es el día que por fin empezaría la liberación de Israel. Y con esta última plaga ya Dios no endureció más el corazón de Faraón, por lo menos no en ese momento, y él dejó ir al pueblo. Y ahí empezó un viaje que duró más de 40 años hacia una tierra que Dios les había prometido a ellos. Y es la tierra que por fin en Josué capítulo 3 y 4 ellos van a pisar. Creo que es importante que entendamos lo especial que es ese momento para este pueblo. Pero hay algo más que lo hace especial en la manera como la Biblia nos lo narra. No es solamente que en ese momento Dios iba a cumplir su promesa, sino que Dios, así como lo hizo 40 años atrás, se sirve de ese momento para dar a conocer su gran poder. Así como 40 años atrás Él mismo complicó las cosas para desatar su poder y hacer señales y prodigios, asimismo en ese día Él se asegura de que las circunstancias se pongan difíciles para que todos sepan que su mano es poderosa y para que todos le teman. Y eso es algo que
es muy característico de Dios. Yo no sé si ustedes han visto estas novelas en las que la trama se complica de una manera inimaginable. Las cosas se tuercen de una manera que nos hacen creer de que aquellos protagonistas enamorados jamás van a estar juntos. Sabemos que van a terminar juntos, pero las cosas se enredan y suceden cosas y una y otra. ¿Todo por qué? Para que en el momento en el que por fin se dé esa relación, ese amor prohibido, etc., entonces sea un momento especial, un momento mágico. Bueno, yo creo que ellos copiaron ese estilo de nuestro Dios. Porque Dios es así, hermanos. Dios no hace lo que hace simplemente para darnos un regalo, una recompensa. Él hace las cosas para que detrás de esa bendición nosotros veamos el gran Dios que tenemos. Para que nosotros nos demos cuenta de su poder, de su amor, de su misericordia, para que nosotros sepamos quién es Él, de lo que Él es capaz, y para que nosotros le temamos. Por eso Dios actúa como actúa. Por eso hoy vamos a ver que Dios nos va a narrar esa historia de la manera y va a complicar las cosas de la manera que lo va a hacer. Y a través de eso yo quiero que meditemos en nuestros corazones. ¿Somos conscientes de lo que Dios busca producir en nosotros? ¿Somos conscientes de lo que Dios espera de nosotros? ¿Es que le conozcamos y le temamos? Que cuando las cosas se ponen difíciles en nuestra vida, Dios no está buscando nuestra destrucción. Dios quiere que nosotros le conozcamos. Dios quiere que nosotros le temamos. Así que hoy quiero que pensemos en eso a medida que estudiemos este texto. Quiero que oremos antes de empezar nuestra lectura. Señor, hoy reconocemos que somos un pueblo de dura cerviz. Hoy reconocemos que nuestros corazones son soberbios, que nuestros corazones se resisten a darte gloria. Yo te pido, Padre, que tú tengas misericordia de nosotros. Toma tu palabra, Señor. Ablanda nuestros corazones. Permite que en el día de hoy no seamos como aquellos necios que dice tu palabra, que conociéndote no te glorificaron como a Dios ni te dieron gracias, sino que su razonamiento se envaneció, que su necio corazón fue entenebrecido. Trae tu luz sobre nuestros corazones en esta mañana. Por medio de tu palabra, Señor, produce en nosotros un temor hacia ti. Permítenos ver tu gloria y conocerte, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar la lectura, vamos a ir a Josué capítulo 3 y vamos a leer los primeros 13 versículos. Hoy tenemos bastante lectura, son 2 capítulos, así que voy a ir leyendo. Dice Josué 3 del 1 al 13. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificados, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel,
para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del lago del Jordán, pasaréis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio de Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Vamos a detenernos aquí, porque en la parte que sigue ellos van a empezar a cruzar. Pero antes de esto vemos que Dios los prepara. Dios prepara a su pueblo para cruzar. Y aquí hay 3 cosas que llaman mi atención y que me gustaría que meditáramos. 3 cosas que nos hablan de cómo Dios nos prepara para verlo obrar. La primera cosa es que Él le pide a su pueblo que tome cierta distancia del arca, de los sacerdotes que llevaban el arca. ¿Por qué? En la versión original de la Biblia, en el hebreo original, el versículo no está escrito en el mismo orden que tiene nuestra versión traducida. Nuestra versión dice en el versículo 4: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuando vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Realmente, la primera parte de nuestro versículo en el vocablo original está al final. De manera que realmente la lectura sería algo como: por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Es decir, la misma Biblia nos dice por qué es importante que ellos se distancien del arca. Yo sé que nosotros traemos quizás un conocimiento de Deuteronomio, de Levítico. Sabemos que el arca es algo supremamente santo. Y podemos asociar esta distancia con el hecho de que no podemos acercarnos a la santidad de Dios. Pero en este texto no es lo que la Biblia nos está diciendo. La Biblia nos está diciendo que ellos tenían que distanciarse del arca para saber el camino por donde debían de ir. El texto es muy claro. Y aquí vemos una preocupación que es constante en toda la Biblia. Y es que tenemos que dejar de lado nuestro afán, tenemos que dejar de lado esa actitud en la que nosotros estamos intentando hacer nuestros propios planes, determinar por nosotros mismos cuál debe ser el curso de acción hacia la bendición. Tenemos que echarnos hacia atrás y dejar que Dios nos muestre cuál es el curso de acción que Él ha determinado. No lo que nuestra sabiduría, nuestra prudencia nos dice, sino lo que Dios por medio de su palabra nos indica que debemos de hacer. Como dice Proverbios, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, porque Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Dios nos quiere enseñar un camino. Los caminos de Dios no son nuestros caminos, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Como los cielos son más altos que la tierra, así sus pensamientos son más altos que los nuestros. Por eso necesitamos hacernos atrás y esperar y dejar que Dios sea Dios. Necesitamos dejar que Dios nos indique cuál es el camino por el que debemos seguir. Así que, hermanos, si queremos ver a Dios obrar, tenemos que aprender a no fiarnos de nuestras
de nuestra prudencia, de nuestra sabiduría, de nuestros planes, de nuestro criterio. Tenemos que aprender a dejar que Dios sea Dios. Israel debía permanecer atrás y observar. Ellos tenían que estar a una distancia de unos 2000 codos, más o menos 1 kilómetro. Mirar por dónde el arca iba a indicarles que ellos debían de pasar. Dejarse guiar por el Señor. Y esto nos sirve a nosotros hoy para entender el valor de no afanarnos. La importancia de prestar atención a Dios y a su palabra. Muchas veces decimos, es que yo sé que Dios todo lo sabe, yo sé que Dios todo lo puede. Yo sé que Él es Dios, que yo tengo que hacer lo que Él me dice. Pero luego, en el curso de la acción, con nuestra actitud, pareciera que estuviéramos diciendo otra cosa. Pareciera que estuviéramos diciendo que Dios necesita de nuestra ayuda. No, es que yo hice eso porque es que no, las cosas no iban a salir. Es que Dios necesitaba que yo le diera una mano porque Él no sabe lo que yo sé. Fíjense cómo somos de necios. Que decimos que Él es Dios, que Él todo lo sabe, todo lo puede, pero luego ahí en la acción metemos nuestra mano. Pretendemos darle un empujoncito al Señor. Hermanos, Dios no necesita de nuestra ayuda. Nosotros necesitamos la suya. Así que dejemos que Él sea Dios y que nos muestre el camino. Hay otra cosa que llama mi atención en este texto, es lo que leemos luego en el versículo 5. Dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Para Israel, santificarse implicaba una preparación especial. Era algo como, por ejemplo, ellos tenían que lavar sus vestidos, se abstenían de algunas cosas de la vida cotidiana, ofrecían algún sacrificio especial. Eran disposiciones prácticas, sí, pero realmente la intención de Dios con esto era preparar sus corazones para algo especial. Esto sucedió en muchas ocasiones durante el peregrinaje en el desierto y sucede una vez más aquí. Ellos iban de alguna manera a hacer algunos rituales, etcétera, pero sobre todo eso iba a cambiar la forma como ellos iban a ver ese momento. Eso iba a poner una disposición especial en sus corazones. Como cuando nosotros nos alistamos para ir a un momento especial. Nos perfumamos, nos afeitamos, nos vestimos con ropas elegantes. Todo esto no solamente es algo externo, también es el reflejo de una actitud interna que nos dice que ese momento hacia donde vamos no es un momento que ocurre todos los días. Y eso es lo que Dios quería cuando Él les decía, santifíquense. Ellos tenían que purificarse por fuera, sí, pero ellos tenían que preparar sus mentes y sus corazones. Por eso, cuando llegamos al Nuevo Testamento, en el que no estamos sometidos a las mismas leyes ceremoniales que ellos, podemos leer lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 3. Él dice, versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y vamos a dejarlo ahí. Santificad al Señor vuestro Dios, a Dios el Señor en vuestros corazones. Para nosotros, así como para ellos, eso ya no tanto tiene que ver con rituales y asuntos ceremoniales. Tiene que ver meramente con asuntos del corazón, con la actitud de nuestro corazón. Porque pensando en lo que acabamos de decir, en el que de alguna manera tenemos que distanciarnos y dejar de confiar en nuestra propia sabiduría y dejar que Dios actúe,
Muchas veces externamente podemos mostrar esa disposición. Estamos frente a una situación y decimos, tengo que confiar en el Señor. Así que no voy a hacer lo que me diga mi corazón, sino que voy a ir a su palabra a ver lo que Dios me dice que yo debo de hacer. Pero luego, aunque externamente hagamos eso, de ir a su palabra, a lo mejor de ir al pastor de la iglesia, a algunos hermanos, de pedir consejo, ¿cómo es la actitud de nuestro corazón? ¿Estamos llenos de temor? ¿Estamos llenos de duda? ¿Qué es lo que está reflejando la actitud interna de nuestro corazón? No solamente lo externo, lo que estamos haciendo, de a lo mejor estar quietos, de ir a buscar consejo donde tenemos que buscar consejo, sino internamente, ahí donde nadie nos ve. Ahí donde a lo mejor le decimos al pastor o a algún hermano, sí, tranquilo hermano, sí, yo sé lo que la Biblia dice, sí, yo no debo ir por ese camino, yo tengo que esperar, tal. Pero ¿cómo estoy por dentro? ¿Realmente ese es el deseo de mi corazón? ¿De hacer lo que la Biblia me dice? ¿O por dentro estoy que doy ese paso que todo el mundo me dice que no debo dar? Estoy que hago eso que la Biblia me dice, por ahí no vayas. Estoy lleno de duda, pero si el Señor no responde, ¿qué hago? Mejor voy a preparar un plan B. Porque aunque podamos engañar a los hombres, a Dios no podemos engañarlo, hermanos. Para Él, nuestros corazones son tan evidentes como los vestidos que llevamos puestos. Por eso, no solamente tenemos que prepararnos de manera externa, aparentemente, sino que también tenemos que disponer nuestros corazones. Tenemos que santificar a Dios en nuestros corazones. Como dice la Biblia, tenemos que revestirnos, no con vestiduras externas, aparentes, sino con actitudes internas del corazón. Como dice el mismo apóstol, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y también en Colosenses dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Cuál ha sido la actitud de mi corazón cuando me estoy preparando para ver el poder de Dios? ¿Estoy esperando con humildad y con paciencia en el Dios poderoso, grande y temible? ¿O estoy desesperado, lleno de impaciencia, de duda, de inseguridad, de temor? Tenemos que santificar a Dios en nuestros corazones. Y por último y tercera cosa que vemos aquí en esta preparación, antes de cruzar, hay algo también interesante. Y es la forma como Dios empieza a exaltar a su siervo. Dice el versículo 7, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Es importante que recordemos que Dios siempre ha usado hombres para actuar en su creación. Por eso es importante que entendamos que como reflejo de nuestro sometimiento a Dios, de no confiar en nosotros mismos, sino en Él, tenemos que aprender a confiar en la autoridad que Dios ha puesto sobre nuestra vida. Tenemos que aprender a confiar en esos líderes, en esas cabezas que Dios ha puesto sobre nosotros para guiarnos. Porque toda autoridad es instituida por Dios. Y Él quiere usar esa autoridad para bendecirnos. Incluso cuando la autoridad se equivoca, Dios puede transformar eso para bien en nuestra vida. Pero lo que Él quiere es que como testimonio de que nosotros realmente estamos confiando en Él, nosotros nos sometamos a la autoridad que ha puesto sobre nosotros. Israel necesitaba trabajar grandemente en su consideración hacia el escogido de Dios.
Recordemos lo que había pasado 40 años atrás, cuando ellos estaban siendo guiados por Moisés. Recordemos cómo ellos dijeron, cuando se llenaron de temor porque vieron esos gigantes y esas ciudades amuralladas y dijeron, nosotros no vamos a poder conquistar esa tierra. Y se decían uno a otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Este Moisés está loco. Nos va a guiar hacia la muerte. Entonces el Señor los condenó a errar por 40 años en el desierto porque no creyeron en Él, porque murmuraron contra Él cuando murmuraron contra su siervo. Mira, hermanos, Dios no necesitaba a Moisés. O sea, Dios no hizo eso porque dijo, es que si Moisés no va con ellos, ellos no van a poder. Porque ¿quién iba a darles esa tierra? Era Él, no era Moisés. Dios tampoco necesitaba a Josué en esta historia. Si Josué moría antes de cruzar el río, Dios iba a levantar a otro hombre que los guiara. Pero Dios estaba probando sus corazones. Dios prueba nuestros corazones. Dios quiere probar nuestra actitud. Dios quiere saber si nuestra respuesta hacia la autoridad delegada es un reflejo de que realmente estamos confiando en Él, de que realmente nos estamos fiando de Él, hemos puesto nuestra esperanza en Él. Aunque el hombre se pueda equivocar, aunque el hombre no lo sepa todo y cometa errores, pero si es la persona que Dios ha puesto sobre mi vida para guiarme, yo tengo que demostrar una actitud que refleje un respeto hacia Dios, una consideración hacia Dios. Porque cuando estoy despreciando a la autoridad puesta por Dios, estoy rechazando a Dios mismo. Así que, si estamos bajo autoridad, que lo estamos todos, meditemos cómo es nuestra relación, en esa relación que Dios nos ha dado para bendición. ¿Nos estamos quejando? Estamos diciendo, ¿por qué tengo que obedecer al pastor de la iglesia? En el matrimonio, las esposas están diciendo, pero ¿por qué tiene que ser lo que él diga? ¿Por qué siempre tiene que ser lo que él diga? ¿Por qué no puede ser por una vez lo que yo proponga? Y los hijos. Estamos diciendo, jóvenes, ¿por qué siempre mis padres tienen que tener la última palabra? Porque siempre tiene que ser lo que ellos digan. No se trata del hombre. No se trata de la persona que tenemos delante. Se trata de Dios que creó el universo y todas las cosas. Se trata del Señor que es soberano sobre todo. A Él debemos honra y obediencia. Y la forma como respondemos a la persona que Él ha puesto sobre nuestra vida indica la forma como estamos respondiendo a quién es Él. No menospreciemos, hermanos, lo que estamos haciendo cuando desafiamos a la autoridad que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Porque estamos desafiando a Dios mismo. No minimicemos el pecado cuando en la iglesia nos enfrentamos a los pastores, cuando en el matrimonio la esposa se enfrenta a su esposo, cuando los hijos se enfrentan a sus padres, porque nos estamos enfrentando a Dios mismo. Y esto no quiere decir que tengamos que obedecer en todo, porque debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hay momentos en los que sí, podemos desobedecer a la autoridad establecida por Dios. Pero nuestra actitud hacia ella siempre debe reflejar de que reconocemos
a pesar de su pecado y a pesar de su error, de que esa autoridad ha sido puesta por Él. Y no tenemos derecho a sublevarnos contra ella. Incluso cuando desobedecemos porque lo que nos pide va en contra de lo que Dios dice, tenemos que hacerlo con una actitud de sujeción y de respeto, porque sigue siendo la autoridad instituida por Dios. Así que meditemos, hermanos, y revisemos cuál es nuestra consideración hacia los escogidos de Dios. ¿Estamos siendo hostiles? ¿O estamos confiando en el cuidado de Dios para nuestras vidas al poner a esas personas como cabeza sobre nosotros? Vamos a seguir a nuestro segundo punto. Vamos a meditar en la obra de Dios. Dios ha preparado nuestros corazones, ha preparado el corazón de su pueblo. Y ahora va a empezar su obra. Y aquí vamos a hacer un ejercicio para seguir la lectura. Les voy a pedir de que leamos donde nos detuvimos, a partir del capítulo 3, versículo 14. Vamos a leer todo el final del 3 hasta el 17, pero vamos a saltarnos el capítulo 4, versículos 1 al 10. Vamos a saltar directamente al 4:11. Así que vamos a leer del 3, del 14 al 17 y pasaremos al 4, del 11 al 19. Leamos, dice: y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Vamos a saltar al 4:11. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, y también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo, también los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día, Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego, Jehová habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. No sé si se dan cuenta la forma como la Biblia va describiendo esta escena. Eso es un momento importante, es un momento especial, como decíamos ahora. Y como decíamos ahora acerca de estas novelas, Dios no hace las cosas de una manera sencilla. Dios, como dice la Escritura, para que le conozcamos, para que le temamos, se asegura de que nos demos cuenta de que Él obra donde nosotros no podemos. Él puede hacer lo que es imposible para nosotros. Fíjense en los detalles que cómo el autor, cómo la Biblia nos va narrando esto. La Biblia no nos dice, bueno, el Señor secó las aguas, ellos pasaron y bueno, las aguas luego volvieron a su lugar. No, la Biblia nos va llevando a ver lo que está sucediendo. El pueblo empieza a entrar, ellos empiezan a pisar las aguas. Y cuando ellos pisan las aguas, cuando los pies de los que llevaban el arca entran en el agua, entonces el milagro
empieza a ocurrir. Y me hace pensar en la forma como Dios abrió el mar en Egipto 40 años atrás. Que Dios envió un viento durante toda la noche que separó las aguas. Pero en este caso es diferente. No fue un viento que abrió el río durante toda la noche y de pronto ellos llegan y dicen, wow, qué casualidad, tenemos por dónde pasar. No, es imposible que no veamos el poder de Dios actuando en esta escena. En el preciso momento donde sus pies entran en el agua, las aguas se empiezan a separar. De hecho, Dios no solamente hace eso, sino que también escogió la peor época del año, como nos dice el texto. Porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Dios escogió el momento del año en el que el río estaba lo más ancho posible, el momento en el que era más caudaloso, para que su pueblo viera su poder y su mano, actuando por ellos. Y hay algo que vemos aquí, que también vemos en otras partes de la Escritura. Ese especial cuidado que tiene Dios cuando quiere mostrar su poder de hacer que las circunstancias se compliquen de tal manera que no haya duda para nosotros de que fue su mano y nada más la que obró. De hecho, fíjense que el autor nos sigue dando el detalle de que cuando todos acabaron de cruzar, fue en el momento en el que los pies de los sacerdotes estuvieron en el lugar seco, que las aguas se volvieron a su lugar. No fue al día siguiente, no fue pasado unas horas, sino justo cuando los pies de los que llevaban el arca salieron del cauce del río, entonces las aguas volvieron a donde estaban. Para que nosotros no digamos que fue la suerte. Para que nosotros no digamos que fue nuestra preparación, que fue nuestra diligencia, nuestra sabiduría, nuestra capacidad, sino que todos reconozcamos que es Dios, que es su poder actuando por nosotros y haciendo lo que es imposible. Y como si fuera poco, esta escena cierra con una precisión del autor que no puede hacer otra cosa que asombrarnos. ¿Se acuerdan lo que les dije ahora en la introducción acerca del día en que Dios inició la liberación de su pueblo? Éxodo capítulo 12 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero. Dios empezó la liberación en el día 10 del mes primero. ¿Y qué nos dice el versículo 19 de lo que acabamos de leer? Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Han pasado más de 40 años y día por día en el calendario, lo que Dios empezó, lo estaba cumpliendo en ese mismo día. El mismo día que unos 40 años atrás Dios los preparó para su liberación, ese mismo día Dios los estaba haciendo pisar esa tierra que había prometido a sus padres siglos atrás. La tierra que le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Hermanos, Dios no llega tarde. Dios no deja nada al azar. No hay detalle en nuestras vidas, en la vida de su pueblo, que esté dejado a la suerte. Ese es el Dios que la Biblia nos describe.
Ese es el Dios del que la Biblia nos da testimonio. El creador de todas las cosas. El que hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. El que mueve los corazones de los hombres como si fueran simples repartimientos de aguas en un cultivo. Ese es nuestro Dios, grande y temible. Ese es el Dios que la Escritura quiere que nosotros veamos, que conozcamos y que temamos. Por eso la Biblia nos describe lo que nos describe, cómo lo describe. No es para que digamos, ya ellos recibieron lo que prometieron. No, es para que digamos, wow, ese es el Dios que tenemos. El cumplimiento de la promesa para ellos no es más que un pretexto para que nuestra mirada esté puesta en Dios, para que le conozcamos, para que le temamos. Y hay aquí algo que quiero que entendamos antes de pasar a nuestro último punto. Porque hay algo que la Escritura no ha parado de mostrarnos desde el inicio del texto. Si se han fijado, el texto no ha parado de hablarnos del arca de Dios. Desde que empezamos la lectura, todo es el arca, el arca, el arca. La misma que tenían que seguir, pero de cierta distancia, la que llevaban los sacerdotes, que al pisar las aguas se secaron, la que se quedó en medio del cauce, permitiendo que todo el pueblo pasara, y la que al volver a zona seca, permitió que las aguas volvieran. Esa arca es el símbolo de la presencia de Dios. Y ella fue para Israel lo que es Cristo para nosotros hoy. Cristo es para nosotros lo que el arca fue para ellos. Dios con nosotros. Y con esto en mente quiero que pensemos en todo lo que hemos dicho desde el inicio hasta ahora. Porque yo sé que de alguna manera podemos estar pensando en todo esto y estar pensando en la dificultad que estamos viviendo en este momento. Y no está mal, hermanos. Si estamos pasando por una situación difícil, esta palabra puede ser de ánimo y de consuelo para nosotros. Dios quiere nuestra bendición, no nuestra destrucción. Pero no podemos quedarnos solamente en la dificultad del hoy. No quiero que veamos este texto y solamente nos enfoquemos en el pan que necesitamos para hoy, en esa necesidad o ese anhelo que tenemos, sino que pensemos en esto y entendamos que para nosotros la obra de Cristo tiene que ser también aquella obra poderosa que Dios ha hecho por nosotros. Que meditemos en estas palabras y que primero veamos aquí lo que Dios ha hecho ya por nosotros en Cristo Jesús. Las dificultades, las adversidades que estamos viviendo ahora van a pasar, hermanos. Pero hay algo en lo cual Dios quiere que centremos nuestros corazones. Y es en su evangelio, en lo que Él ha hecho por nosotros. Porque hubo un día en nuestra existencia en el que Dios hizo exactamente lo mismo que está haciendo con este pueblo. Dios algún día se encontró con nosotros y nos preparó para recibir la noticia más importante de nuestras vidas. Dios un día nos preparó para entender su amor y su misericordia en Cristo Jesús. Él un día nos preparó para entender que cuando Él envió a su Hijo a este mundo a salvar a los pecadores, Él estaba haciendo algo que no tenía comparación. Dios en Cristo se hizo hombre. Como leímos, o bueno, como tantos hemos compartido en estos días en nuestras redes. Creo que nunca había visto esta frase tantas veces en mis redes. Aquella hermosa frase de Lewis: hubo una vez en el mundo un pesebre, y en el pesebre algo más grande que el mundo entero.
Dios un día nos preparó a nosotros como preparó a este pueblo para entender ese milagro. Un milagro que de otra manera nosotros no hubiésemos entendido si Dios no hubiese tenido misericordia de nosotros. El hecho de que Él en Cristo se haya hecho hombre, el que nosotros habíamos traicionado, se humilló por nosotros. Aquel contra quien nos rebelamos voluntariamente dejó los cielos y se rebajó a hacerse hombre para habitar entre nosotros y cumplir toda justicia. Todos aquellos que nosotros no cumplimos. Y luego murió en una cruz como un vulgar ladrón, para que nosotros fuéramos perdonados y no recibiéramos la ira de Dios que merecíamos por nuestra maldad. Hubo un día en nuestra vida en el que Dios nos llevó a dejar de confiar en la sabiduría de este mundo, en el que Dios nos pidió que confiáramos en la locura de la cruz. Un día en el que Dios nos pidió que nos distanciáramos de nuestras obras y que viéramos su obra por nosotros. Que dejáramos de buscar nuestros méritos. Que dejáramos que Él nos iba a indicar el camino hacia la salvación. Ese día Él nos pidió que dejáramos el orgullo, que dejáramos nuestra soberbia y reconociéramos nuestros pecados y nuestra pobreza espiritual, que reconociéramos que éramos incapaces de alcanzar su justicia por nuestros propios medios. Y sobre todo ese día Él nos pidió que pusiéramos toda nuestra confianza en una sola persona, Cristo. Porque Cristo, hermanos, es nuestro Josué. Él es que nos va a indicar el camino. Y Él no solamente es nuestro Josué, como decíamos ahora, Él también es nuestra arca. Él no solamente es el que nos va a indicar el camino, Él también es el que va a abrir el camino. Él fue el que derribó los obstáculos que nos impedían llegar a Dios. Él fue el que nos abrió un camino al Padre, el que nos permitió pisar aquella tierra que tiene reservada para nosotros, el que nos permitió ser coherederos juntamente con Él de todo lo que conquistó por nosotros. Esto, hermanos, es puramente obra de Cristo. Nosotros no colaboramos en nada en este milagro. Cristo fue quien logró la salvación por nosotros. Él es nuestro Josué, Él es nuestra arca. Él venció lo imposible, derrotando el pecado y la muerte en un madero, para que juntamente con Él heredásemos todas las cosas. Un día Dios se encontró con nosotros y nos salvó por poner nuestra esperanza en Cristo. Nos permitió ver algo que si hubiésemos seguido en nuestra soberbia, no hubiésemos podido ver. Algo en lo que no hubiésemos podido creer, ni alguien en quien no hubiésemos podido confiar. Si hubiésemos seguido muertos en nuestros delitos y pecados, ahogados por nuestro orgullo y nuestra altivez, pensando que nosotros en algo podemos salvarnos, que en algo podemos contribuir a nuestra salvación. Y si hay alguien en esta sala que aún no ha creído en el testimonio acerca de Cristo, que aún no ha depositado toda su fe en Él, quiero hacerle esta invitación. La misma invitación que muchos acá han recibido ya y en la que han creído. Y es que Josué sigue en pie al este del Jordán para aquellos que no han creído. El arca sigue ahí aguardando a la orilla del río, que pongamos nuestra mirada en ella, que la sigamos, que olvidemos nuestras estrategias. Nosotros no podemos, hermanos, nosotros por nuestros propios medios nunca vamos a poder llegar al lugar que Dios nos tiene. Solamente Cristo puede salvarnos.
Por eso, si no has puesto tu confianza en Él, te ruego, pon tu mirada en Él. Pon tu mirada en Él y síguele. Deja que Él abra las aguas. Deja que Él tome sobre sí tu pecado, tu culpa, tu maldad, esos deseos que se han apoderado de ti y que te tienen esclavizados. Deja que Él los crucifique y que te abra un camino hacia Dios. Que te abra un camino hacia el trono de la gracia, hacia la libertad, hacia la justicia, hacia toda la herencia que Él tiene reservado para los suyos. Pon tu esperanza en Cristo. Solamente Él puede salvarte, pero tienes que arrepentirte y creer en Él. Vamos a terminar de leer este texto, hermanos, porque hay algo que de alguna manera el autor enfatiza también en este episodio. Vamos a pasar a nuestro último punto. Dios nos recuerda. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan que nos saltamos una porción? Capítulo 4 del 1 al 10. La razón por la que quería que nos saltáramos esta porción es porque cuando Dios está narrando el cruce del río, de alguna manera interrumpe la narración y en la mitad pone algo que vamos a ver a continuación. Y eso mismo que pone ahí en la mitad, también lo repite al final, como cerrando todo este episodio. Y de alguna manera yo creo que Dios está haciendo un énfasis ahí. Tanto poniendo esto en la mitad de ese cruce como al final, en la conclusión de este episodio, Dios quiere enfatizar algo. Y por eso he querido dejarlo para el final, para concluir todo esto y dejar este énfasis para el final. Así que vamos a leer el 4, del 1 al 10 y todo el final del capítulo 4, del 20 al 24. Dice Josué 4, del 1 al 10. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras del medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto se pararon en el medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Vamos a pasar entonces al versículo 20. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres, dijeren: ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Lo que la Biblia puso en el centro de nuestro texto, y al final, como cerrando y concluyendo con este episodio, es el hecho de que Él encargó de que se recogieran 12 piedras de en medio del río para que sirvieran como un recordatorio perpetuo del poder de Dios. Hay un enemigo de nuestra fe que a veces nosotros menospreciamos.
Hablamos mucho de la incredulidad, del temor, pero tenemos que cuidarnos del olvido, hermanos. Y Dios es consciente de eso. Cuán fácil olvidamos. Cuán fácil se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuán fácil nos desviamos de nuestro temor del Señor, porque no nos acordamos de lo que Él ha hecho. En Deuteronomio capítulo 8, Dios les dice estas palabras: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del Pernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Hermano, no nos olvidemos de quién ha hecho todo lo que ha hecho por nosotros, de quién nos ha traído a donde estamos hoy. No ha sido la fuerza de nuestra mano, ha sido el Señor. Dios nos sacó de nuestra esclavitud. Dios nos ha librado del pecado. Dios, por medio de Cristo, nos ha dado vida. Nosotros que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros que éramos hijos de ira, nosotros que éramos una afrenta a Él, nosotros que habíamos traído sufrimiento a nuestras vidas, a nuestras casas, Dios nos salvó. Dios nos dio un nuevo corazón. Dios nos dio un nuevo propósito. Él ha hecho todas estas cosas por nosotros. Él nos ha preparado, Él ha orado para entregarnos una heredad en Cristo. Y ahora tenemos un recordatorio de todo lo que Él ha hecho. Dios se ha asegurado de que cada generación reciba el recordatorio de su gran nombre, de su poder, de lo que Él ha hecho por nosotros. Y la pregunta que quiero que nos hagamos: ¿qué hemos hecho con ese recordatorio? ¿Qué hemos hecho para cuidarnos de olvidar? ¿Qué hemos hecho para recordar, para mantener vivo ese testimonio en nuestros corazones y avivar nuestro temor de Dios? Porque, hermanos, Dios no abrió ríos cada mes para su pueblo. Dios no va a volver a crucificar a su Hijo. Ya lo hizo una vez y para siempre. Y es nuestra responsabilidad fijarnos en ese testimonio, poner nuestra mirada en ese recordatorio para no olvidar. Además, ¿qué otra señal podemos pedir? Como dice la Escritura, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? El mismo apóstol Pablo le recuerda a los santos en Roma que pongan su mirada en la obra de Cristo, que esa es nuestra garantía,
de que si Dios ha hecho eso por nosotros, ¿cómo no nos dará también con eso todas las demás cosas que nos ha prometido? Y quiero terminar a manera de aplicación, porque esta semana un amigo me escribió y me dijo que quería que empezáramos un plan de lectura este nuevo año que empieza. Y yo dije, quiero que todos los hermanos mediten y piensen en eso. No sé si ya lo han hecho, si ya se lo han propuesto para empezarlo a hacer, pero me gustaría que cada uno de ustedes se propusiera en su corazón seguir o empezar o retomar un plan de lectura en este nuevo año. Y el año pasado, hace unos años, nosotros imprimimos unas guías para un plan de lectura. No me quedan muchas, así que no sé si hay para todos, pero luego después me acercaré a algunas familias, sobre todo las personas que nos visitan por primera vez, los demás hermanos y miembros. Intentaremos imprimir otras para los que quieran para la otra semana. Me gustaría que consideramos nuestro compromiso con ir a la palabra de Dios todos los días para mantener vivo ese recuerdo, la obra que Dios ha hecho por nosotros. Y este plan de lectura se basa en un plan que fue elaborado por un hombre llamado Robert Murray M'Cheyne. Perdone mi inglés, que es fatal. En este plan de lectura básicamente él dividió la Biblia para que la leyéramos en un año. Tienen por cada día del año algunas lecturas. Con esta lectura leerían todo el Antiguo Testamento una vez y algunos libros del Nuevo Testamento 2 veces y el libro de Salmos 2 veces. Pero sobre todo, lo que este hombre tuvo en su corazón hacer cuando estableció este plan de lectura es que viéramos la Biblia como ese recordatorio del poder de Dios. Por eso para él era importantísimo de que cuando leyéramos la Biblia no solamente leyéramos una porción aquí y ya, sino que la conectáramos con alguna otra porción, que así captáramos todo ese testimonio de la Biblia, que más que historia o una clase o un conocimiento, Dios quiere que sea algo que nos lleve a temerle, a conocerle. Se fijarán que, por ejemplo, en el día 1 se lee Génesis junto a Mateo 1 y así sucesivamente, cada día son lecturas combinadas. Así que ahora que terminemos, pues repartiré los que tengo aquí. Y ya concluyendo, hermanos, les ruego por amor a Dios que este nuevo año que empieza, que avivemos el temor de Dios en nuestros corazones. Preparémonos. No nos fiemos de nuestra prudencia. Busquemos la sabiduría de Dios. Examinemos nuestros corazones. No nos contentemos con lo aparente. Que nuestra piedad no solo sea externa, sino que provenga de corazones revestidos de toda santidad. Depositemos toda nuestra confianza en Cristo. Mantengamos en Él nuestra mirada, porque Él es quien obra por nosotros. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y que nunca nos olvidemos de su obra. Recordémosla cada día. Recordemos su mano poderosa y nunca nos apartemos del temor de Él. Vamos a orar. Señor, tu palabra nos dice que recibamos tus palabras. Tú dices en Proverbios que guardemos dentro de nosotros tus mandamientos, que estemos atentos a tu sabiduría, que inclinemos nuestro corazón a tu prudencia, que escudriñemos tu palabra como tesoro. Y nos prometes, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Padre,
Te pido una cosa, Señor, en esta mañana, para mis hermanos y para mí. Permítenos ver tu gloria en este nuevo año. Permítenos verte cada día. Permítenos, Señor, conocerte a medida que escudriñamos tu palabra. A medida, Señor, que tomamos todos los medios de gracia que nos has dado. Permítenos, Señor, verte, aunque no podamos verte cara a cara, aunque aún no podamos comprenderte verdaderamente, aunque aún, Señor, veamos de manera borrosa, pero permítenos ver algo, Señor, algo de tu gloria. Permite que nuestros corazones sean impactados por tu gran nombre, por tu infinito poder, por tu amor y misericordia. Que nuestras vidas, Señor, sean para tu gloria. Que nunca dejemos de temerte. Te pido por nuestros hijos, Señor. Haz de nosotros hombres y mujeres que les ayudemos a verte en tu escritura. Que las futuras generaciones sepan quién eres. Que no se olviden de tu nombre. Que tengas la misma misericordia por nuestros hijos que tuviste con nosotros. Ayúdanos a verte y a conocerte, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo y por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.